Evangelio de hoy, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, domingo 29 de diciembre. Primera lectura. Lectura del libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 20 al 22 y del 24 al 28. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho. Pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 83. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro, y contempla el rostro de tu Mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2 y del 21 al 24. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente, obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros.
Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres, se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Palabra de Dios para la Sagrada Familia por David Amado Fernández. Hoy la antífona de introducción nos recuerda que los pastores al llegar a Belén encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El misterio de la encarnación se manifiesta desde el principio en el seno de una familia. Nos dice la oración colecta que Dios nos propone la Sagrada Familia como ejemplo, de manera que con su gracia e imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos. En la oración de las ofrendas, en cambio, pedimos directamente al Señor que por intercesión de la Virgen María y San José, guarde a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. En la antífona de comunión, con un texto del profeta Baruch, se recuerda que Jesús vivió en medio de los hombres, con lo que se alude indirectamente a que la vida cristiana no nos separa de las ocupaciones cotidianas. Finalmente, en la oración, para después de la comunión, se vuelve a la ejemplaridad de la Sagrada Familia, pero ahora se señala también que hemos sido renovados por los divinos sacramentos. Dios nos da su gracia para vivir como lo hicieron los miembros de la familia de Nazaret. Y, perseverando en este camino, podremos un día gozar de su eterna compañía en el cielo. El prefacio es el propio de la Navidad, que nos recuerda que, gracias al misterio del Verbo hecho carne, brilló la luz de Dios con nuevo resplandor ante nuestros ojos. La Iglesia, por tanto, nos propone la contemplación de la Sagrada Familia para que desde ella miremos también la nuestra y la veamos en el designio de Dios.
En ese mismo sentido aparecen las lecturas. La primera recoge el mandamiento de honrar a los padres. El Salmo hace referencia a la bendición del Señor en el matrimonio y los hijos. San Pablo ilumina la unión conyugal y la relación entre padres e hijos desde la persona de Jesús y como acción de gracias a Dios Padre. Decía Santa Teresita: lo que más me edifica cuando medito el secreto de la Sagrada Familia es la idea de su vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios y sin embargo muchos misterios les estaban ocultos y como nosotros vivían de fe. El Evangelio nos dice tanto que sus padres estaban maravillados de lo que se decía de él en la presentación, como que no comprendieron lo que les dijo cuando lo encontraron en el templo. El último es el Evangelio que hoy leemos y nos detenemos en él para descubrir algún aspecto de la ejemplaridad de que nos hablan los textos de la misa. San José y la Virgen se asombran al encontrar a Jesús entre los doctores. Ese asombro debe acompañarnos siempre ante la contemplación de los misterios de Cristo. Nunca hemos de darlos por sabidos, sino que, como dice el prefacio, conociendo a Dios visiblemente, Él, Jesús, nos lleve al amor de lo invisible. Ante la sorpresa de sus padres, Jesús responde señalando a su Padre del cielo. Hay un crecimiento en la fe por el que nos adentramos aún más en el misterio. El Padre Luis María Mendizábal comenta: aquí podemos, leyendo suavemente, ponderar el dominio del corazón de los dos. ¡Qué diálogo, qué dominio del corazón! Ella está maravillada y Jesús con un gozo de verla con alegría. Y en ese momento tienen un dominio admirable, el corazón de los dos. ¡Qué postura, qué serenidad! María le habla de José y Jesús de su Padre Dios. Y Jesús, que debe ocuparse de las cosas del Padre, baja con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La vida de familia y la vida de la gracia no se contraponen. En aquella Santa Familia estaban los primeros misterios de la salvación. Pidamos esa serenidad de María, esa contemplación de José o contención de José, para que contemplando los misterios de la vida de Jesús, Dios y hombre verdadero, comprendamos mejor la importancia de la familia y la cuidemos.